se prende la radio. Escuchas Primera Pauta, 100.5. Bien, hay una crisis abierta en torno a una figura clave en el escenario nacional. La figura del subsecretario del Interior no es cualquier figura, es el jefe de la seguridad en el país, y esta denuncia esta es la denuncia que cae sobre él por violación de una subordinada. Ha empezado también, ¿no es cierto?, a descorrer el velo de muchas cosas que parecen ser irregulares, que estuviera sin escolta, por ejemplo. Ahí se ha determinado ahora un sumario de la PDI contra su grupo de escolta, que funcionaba transitar por Santiago a esa hora, un domingo en la noche, en taxi. Bueno, varias razones, pero además esto tiene ahora, ¿no es cierto?, un correlato en el propio Palacio de la Moneda. De eso queremos conversar esta mañana con Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior, porque de estos temas de seguridad de la moneda sabe. Buenos días, Felipe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, gusto de saludarlo. Lo mismo, estamos con Gerardo Gómez aquí también. Hola, Gerardo. Buen día, Felipe, muy buenos días. Buen día. Para comenzar, me gustaría preguntarle con respecto a eso, lo que más nos llamó la atención hasta aquí, y usted nos va a poder explicar en primera persona cómo se habita ese cargo, ¿no? Cuando usted era subsecretario, ¿usted tenía la posibilidad cierta de prescindir de los escoltas? Uno, primero, habría que distinguir, digamos, cuando uno está en su casa, digamos, evidentemente uno puede estar con mayor nivel de tranquilidad, digamos. Pero si está circulando, uno, cuando hace cosas personales, le dice, mire, sabe que no es necesario. Pero ellos le dicen, ya, ok, bueno, no es necesario. Pero igual siempre están por ahí a discreción, a una cierta distancia, porque el rol de la seguridad es permanente. Y aunque parezca lógico, ¿no?, la inseguridad de una autoridad que está vinculada a estos temas es mayor que la inseguridad que puede sufrir cualquier ciudadano. Por tanto, no corresponde dejarlo solo. Se lo pregunto de otra manera. ¿Usted podía ir a un centro comercial si quisiera pasearse por un parque sin escolta? ¿Eso tiene alguna lógica? No, la verdad que en general no. No corresponde. Sobre todo en momentos difíciles. Yo diría que Chile está viviendo un momento de criminalidad bastante distinto respecto al que me tocó vivir a mí, digamos. Pero así todo, yo creo que no correspondía, digamos, dejarlo solo. Sí. Porque imaginémonos por un minuto que la tesis que anda dando vuelta y que probablemente podría haber tomado algo que también a él le hubiese generado, digamos, la inconsciencia. Bueno, eso quiere decir entonces que pueden envenenar al subsecretario Interior, o que eventualmente alguien puede asaltarlo. O sea, ¿se da cuenta de lo que significa eso desde el punto de vista de la inseguridad, no? Al encargado de la seguridad que le pasa algo así es complejo, digamos. Claro, además, ¿no es cierto?, una señal como país que está en una crisis de inseguridad sería muy complejo. A ver, Felipe Arboe, yo recuerdo una conversación que tuve con una escolta hace muchos años atrás, cuando le dije, mire, sabe que no es necesario, porque en realidad voy a estar con mi familia aquí dando una vuelta, y me dijo, mire, sabe que es necesario. Yo le digo, mire, sabe que yo le doy la instrucción de que no me siga. Y me dijo, mire, con todo respeto, su instrucción no me es oponible porque mi responsabilidad es con la seguridad suya en cuanto a subsecretario, es decir, en cuanto a autoridad del Estado. Punto, se acabó. Sí. Felipe Arboe, usted como ex subsecretario del Interior, vamos a ir bajando a la información, pero cuando uno tiene experiencia de gobierno, cuando uno tiene una experiencia de manejo de crisis, ¿qué es lo que le ha sorprendido de todo lo que se ha sabido respecto de la actitud, de la actuación, que está en investigación, ¿no es cierto?, del ex subsecretario Manuel Monsalve, de cómo ha actuado la moneda, de que la Fiscalía está investigando ahora al subsecretario por infringir la ley de inteligencia? Es decir, tenemos una investigación penal por una parte, y también tenemos una investigación que tiene ahora, ¿no es cierto?, con una indagatoria respecto de la ley de inteligencia. O sea, esto empieza, ¿no es cierto?, a tomar distinto cariz. ¿Qué es lo de todo esto? Partamos, digamos, por su apreciación personal. ¿Qué es lo que a usted le parece más complicado, delicado? Yo distinguiría como dos aristas, digamos, dejando fuera la denuncia. Por cierto, es lo más delicado, ¿no? Eso dejemos fuera. Vamos a hacer un análisis político de la situación. ¿Ya? Yo diría, respecto de los hechos, digamos, y la participación del ex subsecretario, probablemente y la investigación va a dilucidar probablemente detalles, pero el hecho de la petición de revisión de las cámaras con un objetivo determinado
puede ser constitutivo de un delito, podría ser constitutivo de un delito en la medida de que estas cámaras o las imágenes hayan sido adulteradas de otra manera, ¿no? Ahí hay un punto delicado. Pero desde el punto de vista del manejo de la moneda, yo creo que la verdad es que ha sido preocupante. Se ha demostrado desgobierno, digamos, ¿no? Porque primero sale la ministra del Interior a decir que conocía hacía 48 horas una información y ella misma habla de que el presidente también está al tanto. O sea, ya involucra al presidente de la República en el primer punto de prensa. Eso es como el ABC, lo que no se debe hacer. Si alguien argumenta de que hay un tema de transparencia, uno podría decir, bueno, luego de la conferencia de la ministra donde no mencione al presidente de la República, podrá después él salir a decir y preparar una declaración. Pero creo que lo expone innecesariamente. Y luego, obviamente, la intervención del presidente de la República el otro día, más de 50 minutos, más allá del lamentable incidente con su jefa de comunicaciones, revela de una improvisación tremenda. Porque más bien lo que se observa es esta típica disputa que existe en este gobierno entre la ética de la convicción, es decir, cómo yo hago lo que yo creo que tengo que hacer como persona, y la ética de la responsabilidad, que es decir, que es lo que demanda el cargo que yo ostento. Y creo que Gabriel Boric, y lo voy a nombrar así, fue más Gabriel Boric que presidente de la República en esa conferencia de prensa. Más bien trató de salvarse él que el cargo de la presidencia. Exponiendo al cargo de la presidencia, me parece, de manera bastante inadecuada, por decirlo de alguna manera. Usted escucha a Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior, conversando con Primera Pauta. Bueno, todo su análisis político lo estamos mirando con el prisma del cargo que usted ostentó y bien conoció. Del punto de vista de la seguridad, ¿qué percepción deja lo que sucedió en este incidente o este hecho? No, mal, porque se genera un cuadro, por un lado, insisto, de la vulnerabilidad de la autoridad que tiene a cargo la seguridad del país. Entonces, la pregunta que se hace el ciudadano es, bueno, si este señor que está a cargo de la seguridad del país tiene este nivel de inseguridad, o bien, o participa de un hecho que constituye delito, ¿qué queda para el resto? Es un poco el pensamiento ciudadano. Y luego, cuando se observa, digamos, la reacción, se empiezan a ver primero, bueno, algunos elementos que son bastante delicados. Por de pronto, este tema de las cámaras, que aparece como difícil de entender, digamos. ¿Por qué alguien podría pedir la revisión de las cámaras para una situación personal? Porque el legítimo sería, eventualmente, que esa misma autoridad, en el ejercicio de su función, pudiese pedir las cámaras si se trata de un hecho que reviste carácter de delito y que no lo involucra, ¿no? Si el problema es que aquí está involucrado, ese es el punto difícil. Ahora, perdón, Felipe Arboe, sí, pero entiendo y perdona Gerardo, pero entiendo que esto podría ser de la siguiente manera. Es decir, que no es que Monsalve haya ordenado revisar las cámaras, sino que lo que podría haber pasado, según algunos antecedentes que están dando vuelta, es que en una conversación que había y a la que pidió Manuel Monsalve con la jefa de inteligencia de la policía, él le habría dicho a la PDI y en esa conversación las dos partes dijeron, mira, a lo mejor sería bueno revisar las cámaras. No es que, porque hay una versión que dice que él lo pidió. Obvio. Hay otra versión que dice, él no lo pidió, sino que en la conversación, mire, estoy preocupado, me pudo haber pasado esto. Ambas partes dijeron, a ver, ¿y si revisamos las cámaras? ¿Eso cambiaría la situación? Completamente. En el sentido que no fue una orden, digamos. O sea, primero, desde el punto de vista penal, claro, cambia la situación, porque no hay una instrucción, no hay un abuso de autoridad. Ahora, respecto de la actuación de la Dirección de Inteligencia, es compleja porque al final lo hace con la mejor de las intenciones, pero también pensando que se trata de una situación personal, más que una situación institucional. Entonces ahí hay algo que dilucidar internamente, pero eso no creo que podría no ser constitutivo de delito, digamos, ¿no? Ahora, luego de eso, el viaje, digamos, a Concepción, que por lo demás lo dice el propio presidente, digamos, instruido por él o autorizado por él, con recursos institucionales para hablar con la familia, es humanamente loable, pero administrativamente cuestionable. Y por tanto, eso es delicado. Ahí me llamó la atención lo que hizo el nuevo subsecretario del Interior, que dijo que estaba todo dentro de norma. Bueno, entonces, ¿y qué más va a decir?
Sí, pero sí, era que no, como decían por ahí, era que no. ¿Le sorprendió eso? Digo porque se centró en el punto de que estaba dentro de las prerrogativas que tenía, pero evidentemente el cuestionamiento no va por dentro de las prerrogativas, sino que es porque alguien que debió haberse ido hace 48 horas seguía en el cargo y haciendo uso y no sabemos de qué otras cosas más. Obvio, bueno, el actual subsecretario de Interior es un funcionario del gobierno y va a decir lo que obviamente pretende instalar, digamos, pero más allá de lo que diga la autoridad, aquí quien tiene la palabra en esa materia es la Contraloría General de la República o los tribunales según corresponda, pero no es la autoridad del gobierno, en este caso la que tiene que decir si es correcto o no es correcto. Oiga, usted lo dijo al paso al comienzo, cuando partíamos conversando lo de la PDI y esto sí que usted podía prescindir de ellos, pero usted mencionó después, le respondía a Claudia que en una oportunidad ellos le dijeron que, perdóneme, pero no podemos obedecer la instrucción que usted nos entrega de dejarlo solo. Es decir, allí también hay responsabilidad de la PDI del cumplimiento de su rol. Yo creo que por eso es que la Policía de Investigaciones toma la decisión de hacer sumario interno, porque evidentemente hay una infracción a los protocolos. Acá hay protocolos y procesos de acuerdo a lo que se llaman los estudios de riesgo o estudios de seguridad. Se analiza a la autoridad o a la persona, se evalúan los riesgos objetivos y se adoptan decisiones de seguridad. Y esas decisiones de seguridad, cuando se adoptan, dentro de las cuales está, por ejemplo, la seguridad privada o los escoltas, digamos en este caso, PPI, tienen protocolos muy claros y definidos y por tanto no pueden ser infringidos. Aquí no hay, la única excepción es cuando ya hay una situación, por ejemplo, la persona se va fuera del país y no lo requiere o está en su casa, en fin. Pero si no, es muy difícil. En consecuencia, yo creo que eso es lo que justificaría probablemente que el alto mando de mutuo propio haya tomado la decisión de hacer un sumario interno. A ver, tenemos como decíamos Felipe Arboe, por una parte una investigación legal, penal que está llevando adelante la Fiscalía, ¿no es cierto?, el fiscal Javier Armendáriz, y tenemos también todo, que es donde usted hace pie también en la crisis política que esto ha desatado en el oficialismo, en la centroizquierda. Ayer el diputado Raúl Soto del PPD, partido que usted conoce bien, fue súper crítico del gobierno y fue muy crítico del presidente. Dijo que el peor enemigo del gobierno y del presidente Boric hoy es el propio presidente Boric. Esto significó una respuesta muy dura de parte de distintos dirigentes del Frente Amplio, que les parecía un horror que dijera algo así, pero ¿tiene que ver algo? ¿Hay algo allí que tiene que ver con la actuación del presidente y cómo evitar? Porque esto, ¿dónde podría aterrizar? Podríamos quedarnos en la farándula de toda la batahola que esto significa, pero acá hay situaciones graves. A ver, primero creo que el problema que se ha ido instalando en el país en el último tiempo es que se ha perdido la estética del lenguaje. Entonces, siempre es más atractivo una cuña para lograr un espacio de visibilidad más agresiva, y eso creo que es delicado para el ánimo y para el estado de la política chilena. Dicho lo anterior, yo creo que efectivamente el presidente cometió un error grave, como decía, porque se pensaba, debido a lo que había estado declarando en el último tiempo, que el presidente había entrado a habitar bien el cargo. Es decir, había asumido su rol de presidente y había entendido que en tal condición había gustos que no podía darse. Bueno, esto es un retroceso estructural y demuestra que más bien aquí lo que ocurrió es que se dio un gusto personal de instalarse 50 minutos a comentar, como en el living de su casa, digamos, un conjunto de situaciones bien delicadas, ¿no? Y eso pone en riesgo, como digo, la institucionalidad de la presidencia de la República. Y eso es lo más delicado. Entonces, mi percepción es que ha habido un retroceso en esa materia. Y eso ha generado toda una discusión interna en el socialismo democrático y el Frente Amplio. Obviamente, el Frente Amplio lo va a defender y va a decir que lo hizo increíble, que todo está fantástico, estamos regios, que la transparencia, no sé qué. Pero evidentemente, desde el punto de vista objetivo, uno tiene que preguntarse, primero, ¿el presidente despejó las dudas respecto de la situación de Monsalve y la actuación del gobierno? No las despejó. ¿El caso, desde el punto de vista político, quedó zanjado? Al contrario, se abrió más. En consecuencia, objetivamente, fue una mala intervención. Entonces, es un hecho de la causa. Ahora, ¿cómo se arregla eso? Mi percepción es que volviendo a reinstalar la idea de que el presidente de la República tiene que ejercer como tal y no estar metido, digamos, en el barro de las discusiones políticas diarias, que me parece que no conducen a nada. Felipe Arboe, ¿qué pasa con respecto a la figura que deja la ministra del Interior?
que apareció poco y nada, apareció el jueves, no lo hemos visto más, quizás dicen podría aparecer hoy públicamente, su imagen se vio afectada, 11 puntos cayó en la encuesta Academ inmediatamente, se dice allí en este sondeo que es exclusivamente o directamente vinculado a su actuación. Ella, mujer, superior, supo el martes, no hizo ningún cambio, él pudo ir a la región del Biobío, volvió, siguió en el Congreso, y porque esto iba a salir en los medios de comunicación, el gobierno dice que lo tenía planificado así, pero bueno, cuesta creerlo, ¿no? Termina apareciendo en el frontis de la moneda Manuel Monsalve hablando, además. ¿Qué le ha parecido la actuación de la ministra del Interior? Pucha, me pone una situación humanamente delicada, porque conozco mucho, pero déjeme decirle que mi análisis estrictamente político es que yo creo que fue una mala actuación. Una mala actuación desde el momento en que se menciona al presidente de la República en la primera conferencia de prensa. Yo creo que el ABC de la política implica que siempre hay que cuidar la institución de la presidencia de la República y por tanto hay que tratar de sacar los conflictos de ahí. Si después con posterioridad se establece que el presidente quiere involucrarse en el sentido de decir algo razonable, no una conferencia de 50 minutos, digamos, eso es entendible. Pero por ahora, mi percepción es que ahí se cometió un error de inicio. Y luego también va a ser muy difícil de explicar cómo o por qué se le dio la potestad de poder viajar, digamos, en avión fiscal, digamos, a Concepción. Eso es muy difícil de explicar porque es una persona que tiene una denuncia muy grave por lo demás. No estoy imputando responsabilidad mucho menos y el derecho a defenderse es fundamental, entiendo que él lo va a ejercer, sino que desde el punto de vista político va a ser muy difícil de explicar, sobre todo además en un gobierno que ha hecho gárgaras permanentes con el tema de la defensa de la mujer y el feminismo. Pero ¿pudo haber hecho más entonces la ministra del Interior? Porque por la experiencia que ella tiene versus el presidente Boric, me estoy refiriendo a experiencia política, me extrañó eso. Entonces no sé si usted nota lo mismo. Sí, efectivamente, noto lo mismo. Ahora, mi percepción es que la ministra de Interior, y esto es una especulación personal, digamos, sobre todo a partir del cambio de subsecretario, me da la impresión de que está preparando su salida, porque evidentemente creo yo que el nombramiento de Luis Cordero no es para que sea subsecretario de Interior, probablemente en el mediano plazo. Eso es mi impresión. Es para que sea ministro, dice usted. Obvio. Eso es lo que se leyó, digamos, en el mundo un poquito más como algo de experiencia, digamos, ¿no? Entonces probablemente también ella va a intentar legítimamente cuidar un capital político que se ha visto afectado por esto, pero donde además la que digamos, llama atención por su ausencia es la vocera, digamos. La vocera de gobierno más bien se está reservando solo para las buenas noticias, que son bastante escasas, digamos, pero entonces cuando hay malas noticias, da un paso hacia atrás, digamos, y la que queda, digamos, con el pecho a las balas, digamos, es la ministra de Interior, y eso ha significado una afectación de su aprobación o su percepción ciudadana. ¿Le parece injusto eso? O sea, me parece que cuando uno tiene un vocero o vocera, es para que explique o interprete lo que el gobierno quiere decir en las ocasiones positivas y también las negativas. Pues. Y no solo que cuando sean malas noticias, más bien se guarde un poco, porque eso más bien hablaría de que alguien está buscando cuidar su capital político en desmedro del gobierno, y eso no me parece adecuado. Sí. Felipe Arboe, cuando uno mira el nivel de crisis política que podría abrir esto en términos como de forado a pocos días de una elección municipal, yo pregunto, lo que valdría aquí es que el gobierno, la ministra Carolina Toá o el presidente como que dijeran, ¿nos equivocamos? ¿O eso ya no corre en política? Es muy... Nos equivocamos, debimos haberle pedido la renuncia de inmediato, no sé, no sé si la palabra es mea culpa, pero sí un reconocimiento de que a lo mejor no se calibró bien la situación desde el comienzo, o eso no, ya a esta altura, con el tono de la crisis, no sirve mucho. Yo creo que a estas alturas no es muy útil por dos razones. La primera, que usted dice, que ya ha pasado mucha agua bajo el puente. Y la segunda es que el nivel, como decía, el nivel de enfrentamiento entre gobierno y oposición es de tal magnitud que el reconocimiento eventual de un error va a ser aprovechado por la oposición, no precisamente para decirle, bueno, lo disculpamos, sino que justamente para poder iniciar todo tipo de acciones, comisiones investigadoras y cuánta cosa hay. Entonces, no se ve mucho sentido en eso. Ahora, evidentemente también ayuda, por cierto, al ambiente, decir, mira, en realidad pudimos haberlo hecho mejor, etcétera, pero no creo que eso tenga un gran impacto político, digamos, en el país, ni tampoco
tampoco la percepción ciudadana. Sí, se lo Yo creo que el juicio en materia de seguridad respecto a este gobierno, más allá de los muchos esfuerzos que han hecho, yo creo que está bastante consolidado. O sea, este fin de semana tuvimos 8 homicidios, 10 homicidios, y eso en Chile no era normal. Entonces, más allá, insisto, de todos los esfuerzos que están haciendo institucionalmente, el juicio ciudadano a la actuación del gobierno en materia de seguridad está relativamente instalado ya. Oiga, Felipe, se dice que esta es la peor crisis, pero por mucho, de este gobierno y quizás de los últimos gobiernos. Así de profundo se ha leído este hecho. Si usted lo mira con ese actuar que tenían los gobiernos que teníamos en Chile, promedio o acostumbrados, cuando conoce la noticia un martes en la noche y le dice, yo estoy acusado de violación o me están investigando por un presunta violación, el subsecretario del Interior, ¿qué es lo que correspondía allí? He escuchado que inmediatamente el presidente debió haber llamado comité político de urgencia, haber llamado abogados, haber tomado una decisión en ese momento y haber cortado por lo sano. ¿Por dónde debió haber ido la estrategia que para nada se siguió, que ya vimos la improvisación hasta donde nos llevó? Yo coincido con usted, Gerardo. Creo que aquí lo que debió haber ocurrido es, mire, pucha, que lamentable la situación, es terrible, es importante que se defienda, no vamos a establecer culpabilidad, pero hasta aquí nomás llegamos y se acabó para afuera, y listo, punto. Y o sea, martes la noche. Eso, claro, y eso se cauteriza. El principio básico se cauteriza para evitar, digamos, una contaminación generalizada. Uno cauteriza inmediatamente y dice, ya, esto va a ser así, va a hablar la vocera y si es que es necesario, hablará la ministra de Interior. Punto. Sí. Y se acabó. Y ahí queda. Pero esto de involucrar al presidente, todo mal, todo mal. Ahora, no creo que sea la peor crisis de los últimos años. Yo creo que esto es una crisis de proporciones que revela muy mal manejo político, pero recordemos lo que fue el caso Cabal, lo que fue el caso del financiamiento de la política. Que te acuerdas del tema de Peñalillo y compañía. O sea, creo que han habido situaciones súper delicadas. Entonces... Lo último, Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior, llamó mucho la atención y ha sido criticado el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, que también el Panzer estuvo en la moneda, porque él lo que planteó, defendió bastante la trayectoria de Monsalve, su temple, pero también dijo que el gobierno no tiene por qué explicar lo que hace en su vida privada un funcionario. ¿Qué dice usted? O sea, técnicamente puede tener razón, pero desde el punto de vista de la explicación del hecho, pero de la actuación, de la responsabilidad del gobierno para tomar decisiones a un funcionario público, tiene toda la obligación. O sea, a mí no me cabe ninguna duda que si hubiese ocurrido algo semejante, siendo incluso José Miguel ministro de Interior, habría pedido la renuncia de manera inmediata. Y probablemente el presidente o presidenta que hubiese estado en ejercicio no hubiese participado activamente de la discusión. Eso, porque la capacidad política de José Miguel era bastante conocida. Entonces, mi percepción es que es cierto que a lo mejor el gobierno tiene que estar explicando actuaciones privadas, pero que no son privadas, que hay una denuncia de un delito de un funcionario público, que ni más ni menos es el encargado de la seguridad. Y por tanto, yo creo que evidentemente, más allá de todo el temple, de la responsabilidad, del cariño que uno puede tener y el respeto del punto de vista, digamos, del profesional de lo que estaba haciendo, bueno, que hay una situación que jurídicamente es muy delicada y él tiene que dar un paso al costado para ejercer su derecho a defensa y serán los tribunales que establezcan los responsables. Felipe Arboe, para despedirme, agradecido su disposición también, ¿qué percepción de seguridad queda luego de todo lo que ha sucedido, luego lo de la escolta y luego que hasta se dijo que no apareció en una cuenta de seguridad en Fiestas Patrias porque andaba con la caña, el subsecretario del Interior, digámoslo con esa manera coloquial? Esas cosas, ¿qué percepción dejan en materia de seguridad? Yo insisto, yo creo que el juicio en materia de seguridad la ciudadanía lo tiene hecho, pero yo creo que esto agrava el juicio en el sentido de decir, pucha, la situación puede ser aún peor. Y lo que sí deja instalado, creo yo, es que hay una especie como de amateurismo en el manejo, digamos, de situaciones de crisis. Y eso es muy delicado porque el país puede enfrentar crisis y uno espera y cree, cuando está al otro lado de la pantalla, de que las personas que están a cargo, comillas, están a cargo y nos van a conducir por un buen camino. Cuando uno ve que eso no ocurre, la pregunta es, bueno, ¿y ahora quién? ¿Quién podrá defendernos? Claro, ¿no? Claro, a los Chapulín Colorado. Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior, muchísimas gracias. Que tenga una buena semana y un buen día. Igualmente, que estén muy bien. Chao. Gracias.